Hola a todos. En la clase de ahora continuamos con la unidad 3, termodinámica de nuestro curso. Vamos a utilizar como material de apoyo el libro de C.R. Szymanski que se llama Física Universitaria. Este es el volumen 1 y el capítulo es el número 17. Aquí quiero mostrarles por qué vamos a utilizar este capítulo, porque se apega bastante a la secuencia de temas que hemos estado estudiando nosotros. Aquí tenemos significado de equilibrio térmico, lo que realmente miden los termómetros. Esto es la ley cero, que ya nosotros la estudiamos. Cómo funcionan los diferentes tipos de termómetro. Ya vimos nosotros las propiedades termométricas. La física que hay detrás de la escala de temperatura absoluta o Kelvin. Ya vimos nosotros que se trata de una medición de presión versus temperatura de un gas ideal, que se midió la temperatura en Celsius, pero luego se hace una extrapolación para encontrar la menor temperatura en Celsius, y entonces eso resultó ser menos 273.15 Celsius, y pues en la escala Kelvin lo que se hace es artificiar el cero y entonces a todo se le suma el 273.15. Encontramos también esa ecuación. Luego, de cómo cambian las dimensiones de un objeto como resultado de la temperatura, esto es lo que vimos de dilatación. Hay un ejercicio resuelto de eso. Y ahora lo que nos toca es estudiar este punto y este otro punto. El significado del calor, cómo difiere de la temperatura, porque ya definimos temperatura, pero no hemos definido calor. Y luego, cómo se calcula el calor. Y aquí pueden ver ustedes que hay calor en los cambios de temperatura y en los cambios de fase o de estado de agregación. Entonces, nosotros vamos a ver, según el efecto que tiene una transferencia de calor, cómo vamos a calcular esa cantidad de calor que se ha transferido. Y el tercer punto, cómo se transfiere el calor mediante conducción y convección y radiación. Esto lo veríamos hasta la siguiente clase. Entonces, todavía en este mismo capítulo hay información sobre la clase pasada, sobre esta clase y sobre la clase que viene más adelante. Entonces, vamos a comenzar con el tema de ahora. Aquí, a ver, aquí toda la dilatación. Aquí está la cantidad de calor. Va bastante al grano el libro. Acá tenemos la diferencia de energía. Se da exclusivamente por una diferencia, la transferencia de energía, perdón, se da exclusivamente por una diferencia de temperatura. Se denomina flujo de calor, o sea, el proceso, ¿no? Se llama flujo de calor o transferencia de calor, en tanto que la energía así transferida se llama calor. O sea, aquí la clave está en por qué se transfiere esta cantidad de energía. Si la cantidad de energía se transfiere porque se aplica una fuerza y esto genera un desplazamiento, entonces ese se llama trabajo. Entonces es una manera de transferir energía, pero no es por una diferencia de temperatura. Ahora, si usted pone un cubito de hielo en un vaso con soda, entonces ahí hay una diferencia de temperatura. Seguramente le está poniendo hielo porque la soda está a temperatura ambiente y le gusta más una soda bien helada. Entonces agrega hielo porque sabe que entonces parte de la energía que tiene la soda se lo va a transferir al hielo. Y aquí vamos a ver el concepto de temperatura. La temperatura, ya nosotros habíamos dicho que se trataba de una medida de la energía cinética promedio de las moléculas que conforman un sistema. Entonces, por ejemplo, en el caso de la soda con el hielo, la soda estaba a temperatura ambiente, tiene una temperatura más alta que el hielo. Entonces, el promedio de la energía de la soda es mayor que el del hielo. Cuando se ponen en contacto estos dos cuerpos al estar en diferente temperatura, ahí viene la transferencia de energía, ¿verdad? En forma de calor.
¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a pasar energía hasta que llega el equilibrio térmico, que eso ya lo analizamos en la ley cero. Cuando dos objetos están en equilibrio térmico, cuando están a la misma temperatura. Si la transferencia de calor se da porque la temperatura es diferente, entonces cuando se igualen estas temperaturas y ya estén en el equilibrio térmico, va a detenerse la transferencia de calor porque el promedio de la energía interna es la misma. Entonces, cuando va del punto A al punto B, esa energía se llama calor. Cuando ya lo recibió un objeto o ya lo perdió un objeto, ¿verdad? Entonces, digamos que ya recibió la energía y la tiene almacenada. Cuando es energía almacenada, eso se llama energía interna y se ocupa para que las moléculas, ¿verdad?, que son parte de ese sistema, se muevan, ¿verdad?, sin que haya un desplazamiento neto de todo este fluido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la soda es principalmente líquido, tiene gas también, pero digamos es principalmente líquido. Allí hay movimiento de las moléculas y entre mayor sea la temperatura, más se mueven esas moléculas. Entonces, cuando nosotros lo ponemos en contacto con el hielo, pierde parte de esa energía que utiliza para mover las moléculas y se las transfiere al hielo. Y el hielo pues tiene un efecto de cambio de estado, ¿verdad? En el caso de la soda le cambia la temperatura, en el caso del hielo le cambia el estado y nosotros en esta clase vamos a ver cómo se calcula el calor en ambos casos, cuando hay cambio de temperatura y cuando hay cambio de estado. Bueno, entonces dicho esto, tenemos aquí un concepto muy importante que es el de calorías. Aquí, esta es la definición de una de las unidades de medida del calor. Entonces, aquí tenemos la caloría, sale ahí la abreviatura, se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua. Nótese que se determina, ¿verdad? Se especifica más bien la cantidad de la sustancia y cuál sustancia es. O sea, si fuera otra sustancia o fuera otra cantidad de sustancia, entonces no sería una caloría, a lo mejor serían 2, a lo mejor sería 0,5, cualquier otro valor. Pero aquí la caloría se mide para un gramo de agua que está a 14,5 Celsius y se va a llevar hasta la temperatura de 15,5 grados Celsius. Estas son las condiciones, ¿verdad?, que deben de suceder para saber que la cantidad de energía transferida es de una caloría. Ahora, esta caloría se la puede añadir a otro cuerpo, ¿verdad? Claro que sí, pero probablemente no va a aumentar la temperatura en 1 grado o probablemente no le va a alcanzar para calentar todo 1 gramo, a lo mejor solamente puede calentar medio gramo o a lo mejor sí es bastante para la otra sustancia y pues ya aumenta la temperatura en 2 grados, etcétera. ¿Ah? Pero el patrón, digámoslo así, de medida es ese, 1 gramo de agua que está a 14,5, le agrego una caloría, entonces la temperatura final debería de ser de 15,5. Bueno, parecido es la definición de la unidad térmica británica, empieza aquí más abajito, pero esto es la cantidad de calor que se le debe de añadir a no 1 gramo de agua, sino 1 libra de agua. Para aumentarle la temperatura, no en 1 Celsius, sino que en 1 Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, y se hace el experimento y entonces uno dice, bueno, esta cantidad de calor que le transferí, eso es un BTU, es una unidad térmica británica. Bueno, y entonces aquí hay un esquema en donde, ay, aquí hay un esquema de un calentamiento de agua. Aquí está el termómetro, entonces se está monitoreando la temperatura. A lo mejor aquí no hay 1 gramo de agua, a lo mejor hay 1 kilogramo de agua. Entonces, y se lleva la temperatura de 14,5 a 15,5. Pero entonces, si no hay 1 gramo, sino que hay 1 kilogramo, entonces no va a ocupar una caloría, sino que va a ocupar una kilocaloría o 1000 calorías. ¿Sí? Es como
De aquí ya le cambié la temperatura, entonces a este gramo, ¿cuánto le agregué? Ah, bueno, cambió de 14.5 a 15.5 y es un gramo, entonces una caloría. Y este otro gramo, pues es igualito y entonces otra caloría y así. Entonces, se puede determinar de esta manera la caloría, ¿verdad? Y aquí viene un concepto muy importante que es el equivalente mecánico. Lo que sucede es que nosotros vamos a utilizar esta cantidad de calor, lo estamos estudiando ahorita porque vamos en camino de ver la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica plantea un balance de energía. ¿Cómo se hace un balance de energía? Como si fuera un balance de dinero, ¿sí? Usted dice, bueno, ahora me pagaron $100 por decir un número, ¿sí? Y me gasté $40. Entonces, ¿en cuánto ha cambiado mi bolsillo? Pues en $60 positivos, porque todavía tengo esa cantidad de dinero extra a lo que ya tenía. No, no es que tenga yo $60, porque a lo mejor yo tengo mi guardadito, ¿verdad? Pero esa diferencia en la cantidad de dinero, que sería lo interno, porque es lo almacenado, es de $60, porque hemos sumado lo que me dieron y restado lo que me gasté. Y lo mismo hacemos con la energía en el caso de la primera ley. Nosotros vamos a calcular en cuánto cambia ese cúmulo de energía interna a partir de cuánta energía recibe el sistema y cuánta energía se gasta haciendo trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Esta caloría está definida solamente para cambios de temperatura. Y esta cantidad de calor, o sea, ahí dice, es la cantidad de calor necesaria para, etcétera, ¿verdad? Entonces, está definida esta unidad para transferencia de calor, pero no habla nada de trabajo y sin embargo es una cantidad de energía y el trabajo también es energía. Y cuando apliquemos la primera ley, pues son sumas y restas, entonces tenemos que tener las cantidades en las mismas unidades. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, aquí viene a jugar un papel muy importante el aparato de Joule, que es este que está acá. Aquí pueden ver ustedes que en el recipiente hay agua. Otra vez hay un termómetro. ¿Por qué? A lo mejor lo que hay adentro es 1 kilogramo de agua, así como en el recipiente anterior, ¿verdad? Entonces, aquí se le introduce un termómetro porque queremos ver cuál es el efecto del trabajo que se va a realizar. Entonces, aquí el efecto fue cambiarle la temperatura de 14.5 a 15.5 grados, ¿sí? Y entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, cambiarle la temperatura, pero por otros métodos. Ahora ya no por transferencia de calor, ahora va a ser una energía que se le va a entregar al sistema o a la sustancia de trabajo, valga la redundancia, en forma de trabajo mecánico. ¿Cómo lo hacen? Bueno, entonces aquí hay un recipiente que tiene unas paredes aislantes. Esto me garantiza a mí que de los alrededores no viene calor hacia el agua, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que el agua, pues la saque del refrigerador porque está 14.5, por lo menos aquí en el país, 14.5 grados, no es nuestra temperatura ambiente. Entonces, estaba en la refrigeradora, lo saca y en los alrededores la temperatura es de 25, 30 grados, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia de temperatura, tiende a transferirle calor el aire al agua, pero ¿qué hacemos nosotros para que eso no suceda? Le ponemos paredes aislantes. Entonces, este recipiente es un recipiente con paredes adiabáticas. Lo que tiene aquí es un eje de rotación en donde está enrollada una cuerda que va hacia una polea y a una pesa. ¿Para qué sirve esto? Para que las paletas que están sumergidas en el agua puedan rotar. Esto de aquí se va desenrollando y entonces esto va bajando y al mismo tiempo esto va rotando. Entonces, el trabajo que le hace el peso a esta pesita se transfiere, ¿verdad?, a través de este eje de rotación, hace que roten las paletas. Cuando las paletas rotan, entregan también trabajo al agua, están moviendo el agua. Entonces, le hacen trabajo al agua y le cambian la temperatura. Entonces,
Si las paredes son aislantes, quiere decir, no pudo cambiarse la temperatura porque se le transfirió calor o porque se le retiró calor, sino en este caso únicamente por el trabajo que se le ha hecho al agua. Entonces, si el efecto de este trabajo es igual al efecto de esta transferencia de calor, pues entonces esas cantidades de energía deben de ser equivalentes. Por ponerles un ejemplo muy burdo, es como que le diga, mire, yo voy a ir a la tienda, necesito $1. Entonces, pues, hijo, $1 no tengo, tengo aquí unos centavos y resulta que me presta 100 centavos. Yo voy a la tienda y resulta que el efecto es el mismo, siempre sí me dieron el producto. Entonces, ¿yo qué concluyo? Bueno, quizás $1 es lo mismo que 100 centavos, ¿verdad? Entonces, esta es la lógica. Aquí el efecto ha sido el mismo, entonces quiere decir que esta cantidad de trabajo es igual a esta cantidad de calor. Aquí estoy suponiendo que hay 1 kilogramo de agua, entonces se trataba de 1000 calorías. Y aquí se calcula el trabajo con mg delta Y. Entonces, la masa, la de la pesa, ¿verdad? Que es lo que se transfiere al eje de rotación, que se transfiere a las paletas y luego al agua en forma de trabajo. Entonces, se calcula esa cantidad y pues se encuentra que para cada gramo de agua, la cantidad de trabajo que se hace es de 4.186 joules. Entonces, si esas dos energías, ¿verdad? Quiero ver, serían 4.186 joules, porque es 1 kilogramo de agua. Si son 4.186 joules y acá son 1000 calorías, pues entonces esas dos cantidades son equivalentes. Una es factor de conversión de la otra. Y eso es lo que se plantea acá, ¿verdad? Una caloría, 4.186 joules. Una kilocaloría o 1000 calorías son 4.186 joules. Y bueno, en el caso del OPTU, pues se convierten las libras a gramos y se pueden convertir los Fahrenheit a grados Celsius y entonces podemos encontrar la cantidad de calorías, a cuántas calorías equivale un BTU. Y entonces después de eso, aplicando el equivalente mecánico, también se puede encontrar a cuántos joules equivale. Entonces un BTU es 1055 joules. Esta parte es importante, ¿verdad? Porque quiere decir que se nos está planteando que la transferencia de calor la transferencia de energía se puede dar en forma de calor y se puede dar en forma de trabajo y a la vez tener el mismo efecto y entonces nosotros podríamos calcular, ya sea como trabajo o como calor, la energía transferida. Bueno, y ahora vamos a empezar a ver cómo se calcula el calor, ¿verdad? Entonces, acá hay una manera, esto es ahorita, esta parte es cuando el efecto del calor es un cambio de temperatura. Si es un cambio de estado, esta ecuación no es válida. Vamos a ver otro ratito cómo se hace cuando se trata de un cambio de estado o un cambio de fase. Bueno, aquí pueden ver ustedes que tenemos la ecuación 17.13 que dice Q, aquí esto es el calor, igual a la masa, esta es la masa de la sustancia que se está calentando. Llámese 1 gramo de agua. Delta T es el cambio de temperatura que sufre la sustancia cuando se le añade esta cantidad de calor. Entonces, si esto es 1 gramo de agua y le hemos agregado una caloría de calor, entonces este delta T ya vimos nosotros que va a ser 15.5 menos 14.5 Celsius. Entonces, este delta T es 1 grado Celsius. Y esta C que está aquí es una constante de proporcionalidad que, como bien dice más abajito, pues depende de la sustancia o del material. ¿Por qué es esto? Usted se puede imaginar que si va a calentar no 1 gramo de agua, sino que 2 gramos de agua, pues ocupa el doble de calor. O que si va a calentar de 14.5 a 15.5, pues no es la misma cantidad de calor para calentar de 14.5 hasta 16.5. Ahí estamos haciendo un delta T de 1 grado 2 veces, entonces ocuparía el doble de calor. O sea, el calor es proporcional con la masa y con el cambio de temperatura
que sufre esta sustancia, ¿verdad? Entonces, este calor específico es una constante de proporcionalidad para volver esto una ecuación. Ahora, acá se plantea, un despeje, ¿verdad? Con una ecuación planteada de manera diferencial. Porque si se fijan en la definición de caloría, decía que se ocupaba una caloría, esto sería de Q, para aumentar la temperatura de 14.5 a 5.5, o sea, es 1 °C, pero ni siquiera dice de manera general para aumentar la temperatura en 1 grado, porque va a ser diferente si es de 14.5 a 15.5, o si es de 15.5 a 16.5, y así sucesivamente. Ahora, muchas veces para varias sustancias, pues esta diferencia entre 1 grado y el otro grado del calor específico, pues termina dando casi que lo mismo y no vale mucho la pena complicarse la vida, y lo que hacen es reportar un valor promedio. Se da un valor promedio, con ese se hace el cálculo y pues resulta ser bastante bueno el resultado. Pero siendo muy estrictos, pues esto se plantea de forma diferencial. Se puede encontrar un calor específico para cada diferencia de temperatura. Podría ser, por ejemplo, para cada 0.01 °C. Sería un trabajal, pero podríamos encontrarlo. Y acá tenemos la masa. La masa no es diferencial, usted está calentando todo, ¿verdad? Entonces, pero aquí, al hacer la división, lo que queda es cantidad de calor necesario para aumentar la temperatura en una unidad para una unidad de masa de la sustancia. Y esto va a depender del material, como bien lo dice acá. Quiero ver dónde dice. Aquí, ¿verdad? Es diferente para cada material. Y les adelanto también que no solamente depende del material, sino que depende en qué estado de agregación se encuentra. Al final de la guía de ejercicios, usted va a encontrar que hay calor específico para agua líquida, para vapor de agua y para hielo. Entonces, es diferente el calor específico. Si tuviéramos, por ejemplo, hierro líquido, pues tendríamos que tomarnos el hierro líquido, pues tendríamos que tomarnos el trabajo de buscar el calor específico, ese dato, para ese estado de agregación del hierro, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. También depende de la presión. Nosotros ahorita en esta clase solamente vamos a tomar en cuenta procesos a presión constante, pero más adelante sí vamos a ver qué pasa cuando sí hay diferencia de presión o cuando la temperatura es constante, ¿verdad? En un proceso. Entonces, ¿cómo se calcularía esa cantidad de calor? Ahora, también el calor específico depende de la temperatura, como ya se mencionaba, por eso es tan específica la definición de la caloría. Por eso especifica los límites, digámoslo así, de la temperatura en el calentamiento que se va a hacer. Entonces, esta sería de despejarla. Perdón, esto no. Esto al despejarlo. Ay, esto al despejarlo, el calor específico, pues queda esta parte. Ay, queda la ecuación 17.14. Y aquí pueden ver ustedes, ay no, esto se me va. Y aquí pueden ver ustedes pues que esta ecuación 17.14 se debe de resolver por integración. Y este calor específico es una función de la temperatura. Entonces, bueno, puede ser un valor constante. Si el calor específico es casi constante y le dan un valor promedio, entonces pues esto sale de la integral y lo que le queda es el calor total igual a mc por temperatura final menos temperatura inicial al resolver la integral. Pero si no, entonces acá se sustituye la función del calor específico con respecto a la temperatura, y los límites de integración serían la temperatura inicial en el límite inferior y en el límite superior iría la temperatura final. Eh, entonces ahí puede ver usted que el de Q puede ser positivo, puede ser negativo. Va a ser positivo cuando entre en el sistema. ¿Por qué? Porque entonces le va a aumentar la temperatura.
Entonces el delta T es positivo. Ese delta T positivo es lo que le va a dar un diferencial de calor positivo. Luego, si le da negativo el delta T, o sea, estamos enfriando, si vamos a enfriar la sustancia, pues entonces le vamos a retirar calor y entonces el dQ me va a dar negativo y la respuesta me va a dar negativa. El calor me puede dar positivo o negativo. No quiere decir que se transfieren menos 5 joules. Quiere decir que salen 5 joules del calor del sistema que estoy analizando. Bueno, acá, ay, acá tenemos un concepto parecido al del calor específico y es el de la capacidad molar. Bueno, las ecuaciones anteriores, la 17 y el 14 me parece que era, sí, son para lo mismo, simplemente es cómo me dieron la información del calor específico, me dieron un valor promedio constante, entonces pues la integral está sencillísima, me da calor igual a masa por calor específico por delta de temperatura. Si no, entonces lo que se hace es la integración, pero la definición es la misma. Ahora, esta es otra manera de darle el calor específico. Es básicamente la misma información, solamente que en otra presentación. Y aquí está la definición de la capacidad calorífica molar. Acá lo que tenemos es un replanteamiento de la ecuación que ya teníamos. Vea, acá lo que he subrayado es calor. Y si se fijan, ahí dice C y dice delta T. ¿Qué es lo que hay a la par? Los moles y la masa molar, o sea, se ha simultaneado esta ecuación que ya conocen de su curso de química general. Esto es masa igual a moles por masa molar. La masa molar es la que usted calcula con los valores que aparecen en la tabla periódica. Y bueno, si usted se mete a internet, pues va a encontrar masa molar del agua, ahí le va a encontrar que es 18. Entonces, acá en el ejemplo, pues ya nos lo dan. Aquí dice la masa molar del agua es de 18 gramos sobre mol. Claro, hay que pasarlo al sistema internacional, ¿verdad? Entonces acá tenemos que es de 18 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada mol de agua tiene una masa de 18 por 10 a la menos 3 kilogramos o de 18 gramos. ¿Ya? 18 gramos de agua es un mol de agua. Entonces, acá se hace la sustitución, ¿verdad? Esto está en gramos. Y más adelante, en la ecuación 17.18 tenemos calor igual a moles por capacidad calorífica molar igual a delta T. Si comparamos la ecuación 17.18 con la 17.17, ahí se va a dar cuenta que M mayúscula por C minúscula, eso es la capacidad calorífica molar. O sea, solamente es multiplicar la masa molar por el calor específico. Eso es todo. Y entonces con eso nosotros cambiamos las unidades. El calor específico estaba, lo voy a anotar aquí. El calor específico estaba en joules sobre kilogramos por grados Celsius. Entonces, cuando esto lo multiplico por la masa molar, ahí esta C es minúscula. Cuando esto lo multiplico por la masa molar, yo estoy multiplicando por kilogramos sobre mol. Porque estoy trabajando en el sistema internacional, como vimos más arribita. Entonces, aquí los kilogramos se cancelan y lo que le queda es los joules sobre los moles y los grados Celsius.
Entonces, o Kelvin, ¿verdad? Y dependiendo de las unidades de temperatura que vayan a manejar. Entonces, es básicamente el calor específico, pero en lugar de estar definido por cada kilogramo de agua o por cada gramo de agua o por cada gramo de aluminio o de bronce o de lo que sea, en lugar de estar por unidad de masa, está por cantidad de moles. Siempre están especificando una base de cálculo de cantidad de materia. Entonces, es básicamente lo mismo, solamente que con otras unidades, pero nosotros pues ya en química general vimos cómo se pasa de gramos a moles, de moles a gramos, entonces ese punto está superado. Es la misma ecuación entonces. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay un cambio de estado. Ay, esta no. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un cambio de estado? Bueno, en el libro aquí aparece una lista de calores específicos, aparece una lista de ejemplos, también tienen algunos valores allí en el final de la guía de ejercicios. Aquí vamos con los cambios de fase. Bueno, les comento aquí un poco. Si vamos a trabajar a presión constante, ahorita vamos a trabajar a presión constante. Entonces, digamos que usted tiene una cantidad de agua que está a 25 grados y usted la va a calentar, la va a poner ahí en el fuego. Entonces, lo primero que empieza a ver es que las moléculas se comienzan a mover más, se comienzan a mover más, se comienzan a mover más. Si se mueven más, entonces eso significa que la temperatura está aumentando, ¿sí? ¿Por qué? Porque está aumentando la energía cinética de esta sustancia. Ahora, cuando ya está a una temperatura de ebullición, lo que sucede es que se da en equilibrio la evaporación y la condensación. Cuando ya está esto así en equilibrio dinámico, o que la presión de vapor, o sea, la presión que hace el agua, el vapor del agua hacia afuera es igual que la presión que hay en los alrededores, digamos una atmósfera si estuviéramos al nivel del mar, entonces ahí hemos llegado al punto de ebullición y usted mira burbujas, ¿no? Entonces, en estas burbujas lo que sucede cuando se empiezan a formar, que son chiquititas allá como por los 55 grados, entonces pasa que hay una pequeña cantidad de gas y esas moléculas no se mueven tan rápido, entonces no chocan tan fuerte con la película de líquido que rodea a esa cantidad de gas, ¿verdad? Eso es una burbuja, una cantidad de gas que está encerrada en una película de líquido. Entonces, ¿qué pasa? La presión de afuera es más grande que la presión de adentro y la burbuja se revienta y entonces no llega a la superficie. Nosotros decimos, ya está hirviendo el agua. Cuando estas burbujas llegan hasta la superficie, para eso se tiene que haber igualado la presión que hace el vapor adentro de la burbuja con la presión de afuera, porque entonces así no se revienta la burbuja y llega hasta arriba y van a ver que son burbujas más grandes que las que se hacen al inicio. Entonces, ahí estamos en un punto de ebullición. Ahí ya las moléculas se mueven tan rápido que se les añade energía, porque no quita de la llama el agua, ¿verdad? Entonces, esa energía sirve únicamente para vencer los enlaces intermoleculares, valga la redundancia, que hay entre las moléculas de agua. ¿Cómo así? O sea que sirve para separarlas. Ya se mueven rápido. La siguiente energía ya no tiene como efecto un aumento de temperatura, ya no es más rápido, ahora es separar. Las moléculas de agua son polares, se atraen entre sí como que fueran dos imanes, porque tienen un polo positivo y un polo negativo. Entonces se atraen estas moléculas y cuando ya se mueven lo suficientemente rápido, si se le agrega un poquito más de energía, entonces podemos separarlas. Y eso quiere decir que cambia de estado, del estado líquido al estado gaseoso, pero sin cambiar de temperatura. Los cambios de estado se dan a temperatura constante y eso es bien importante porque si se da a temperatura constante, entonces la ecuación mc delta T no me sirve para nada. Entonces me querría decir que no voy a ocupar nada de calor para evaporar agua y eso no es cierto. Eso no es cierto porque si usted apenas llega a 100 grados del agua y apaga el fuego, pues no puede evaporarlo. Tiene que dejar el fuego encendido para que pueda evaporar la mitad del agua o toda el agua, lo que usted quiere evaporar. Entonces, tiene que añadir más calor.
Y si hago MC por delta T, el delta T es 0. ¿Verdad? Si la temperatura cambiara, pues entonces no tuviéramos un valor de temperatura de ebullición, como lo hubiéramos medido. Si nosotros lo que hacemos es meter el termómetro, esperar a que la columna de mercurio se detenga y entonces tomar una lectura. Entonces, esa es una propiedad intensiva, es un valor constante para cualquier sustancia, su temperatura de ebullición es una propiedad intensiva y es constante si la presión se mantiene constante, claro está. Por lo que les acabo de describir, ¿verdad? Si hace este mismo experimento arriba de una montaña, pues ahí la presión es más pequeña, entonces igualar la presión de la burbuja con la presión de afuera es más rápido y eso quiere decir que pues va a hervir a una temperatura más pequeña que 100 grados. Y eso pues sucede así, es muy común en nuestras casas, pues raras veces estamos justo en una atmósfera de presión, entonces pues no hierve a 100 grados, sino que hierve a 98, a 97, por ahí. ¿Verdad? Bueno, entonces, como no podemos ocupar M por C por delta T, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ocupar el calor latente, que también se llama, en este caso, aquí están hablando de la fusión, no de la vaporización, pero es lo mismo. O sea, no es la misma fusión que vaporización. Es la misma ecuación, básicamente, eso quiero decir. Bueno, aquí hay un calor latente, también se llama calor de fusión, también se llama entalpía de fusión, se puede encontrar en tablas, esto depende de la sustancia, y lo van a encontrar tabulado sobre todo para una atmósfera de presión. Eh, si vamos a fundir un sólido o si vamos a vaporizar un líquido, pues líquidos y sólidos son prácticamente incompresibles, entonces si hubiera alguna diferencia de presión, pues la diferencia en el valor de los calores latentes pues es muy pequeño y por eso encontramos un valor único por sustancia. Aquí pueden ver ustedes las unidades, está en joules sobre kilogramo. Esto entonces quiere decir, vaya, este es el del hielo, ¿verdad? O el del agua, ¿verdad? El calor de fusión del agua. Esto es 3.34 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. Quiere decir que para fundir un kilogramo de agua, bueno, un kilogramo de hielo, convertirlo en agua líquida, se necesita añadir 3.34 por 10 a la 5 joules. Entonces, ¿qué pasa si tengo 2 kilogramos? Pues entonces voy a ocupar 6.68 por 10 a la 5 joules de energía. O sea que, claro está, entre más masa vaya a fundir, pues más calor le tiene que transferir. Y este valor del calor latente, pues como les digo, es un valor que va a encontrar en una tabla y simplemente multiplica. ¿Qué pasa con el signo? Vimos que en el caso del calor sensible o el calor en los cambios de temperatura, el delta T me va a dar el signo. Dijimos, puede darme positivo o negativo el calor, dependiendo si entra o sale. Si aumenta la temperatura, quiere decir que el sistema recibió el calor y entonces es una entrada y me va a dar positivo. Pero aquí, la ecuación 17.20 tiene doble signo. Quiere decir que nosotros le vamos a poner el signo. Si va a fundir algo, entonces lo calienta, ¿verdad? Entonces, allí usted va a poner signo positivo. Si usted va a congelar algo, ¿qué hace? Pues le retira calor, lo enfría. Entonces, usted le va a poner el signo negativo, porque tanto la masa como los calores latentes los vamos a encontrar positivos. ¿Sí? Acá está el calor de vaporización. El calor de vaporización, pues es la cantidad de calor que se le debe de añadir, en este caso 2.256 por 10 a la 6 joules a 1 kilogramo de agua. Entonces, si fuera otra sustancia, pues el calor latente va a ser diferente, pero está definido para cada unidad de masa. Y si tengo otra cantidad de masa que no es 1 kilogramo, ¿qué hago? Pues multiplico. Si son 2 kilogramos, pues es el doble. Si son 5 kilogramos, pues es 5 veces esto. Y nuevamente nosotros vamos a poner el signo, porque el proceso contrario de la evaporación es la condensación. Entonces, si se trata de condensar, sí vamos a multiplicar por la masa, pero le vamos a poner signo negativo. Y si se trata de vaporizar, pues le vamos a poner signo positivo.
Bueno, entonces, esta sería la manera de calcular el calor en los cambios de temperatura y en los cambios de estado. Aquí hay varios ejemplos de los calores latentes. Ustedes los tienen también al final de la guía de ejercicios. Han sido tomados la mayoría de acá, ¿verdad? No están todos los que están acá porque es una larga lista, pero se han tomado varios ejemplos de aquí. Entonces, ahorita me quedo hasta aquí con esta parte de la clase y en la segunda parte de la clase vamos a hacer ejercicios de ejemplo. Así que ahorita tómese un receso de 15 minutos, vaya a tomar agua, vaya al baño y seguimos con la clase.